Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en un programa más de Historias de San Luis. El día de hoy nos encontramos en el Bar Tampico y nos acompaña el señor Juan Pablo Alonso Tapia, quien es el propietario de este establecimiento y el que muy amablemente aceptó platicar con nosotros para ilustrar un poquito más este programa. Muchísimas gracias por recibirnos y por permitir que hagamos el programa de Historias de San Luis aquí en su establecimiento. Usted me decía que el establecimiento data desde 1941. ¿Y cómo fue la historia? O sea, ¿cómo se estableció este lugar? O sea, bueno, muchas gracias también a ustedes por la invitación. Están en su casa. Se supone que, bueno, lo que sabemos es que la persona que inició el negocio era de descendencia oriental, el señor Rafael Lam, y desembarcó en el puerto de Tampico. De ahí se viene para acá. Duró un tiempo allá en Tampico y de ahí se viene para acá y agarra este local comercial y decide poner un pequeño bar, el cual después se convierte ya en un espacio de ya bebida alcohólica de alta graduación, y también agarra un local aledaño aquí y empieza a vender marisco con los contactos que tenía en el puerto. ¿Qué es la Perla de Tampico? ¿Qué es la Perla de Tampico? Sí, efectivamente, buscando en el archivo del ayuntamiento encontré la solicitud que hace la Perla de Tampico de abrir una puerta en la calle de los Bravo, hacia los corredores de Palacio. Entonces me supongo que estaba muy próximo a Puede ser esta parte. Y también, bueno, yo pienso que fue negocio muy bueno porque pues en ese tiempo había muy pocos bares, había pocos lugares de relajación, de tomarse una copa, y pues había plaza de toros, la central camionera pues era aquí a 2 cuadras, entonces todo eso, está el ferrocarril también, y entonces toda esa parte abarca y pues era un transitar de gente, ir y venir, y la fiesta y una bebida, una copa. Gente que venía de viaje, tenemos entendido que de los pueblitos a las orillas venían y tomaban una cervecita, un refresco, en lo que la esposa compraba lo que necesitaban y se iban. Entonces eso ayuda. Bueno, ¿y usted por qué se interesa en este lugar y cuándo lo compra? Yo tengo aquí desde 1995 y yo ya tenía algunos años trabajando en lo que respecta a alimentos y bebidas. Yo decido buscar trabajo en otra parte que no fuera un restaurante ya muy grande, y por un conocido llego a este lugar, a este establecimiento. ¿Y usted le compra a los descendientes del señor Lam? No precisamente fue una compra, fue un trato de arrendamiento. El lugar ya se quedaba solo, ya lo estaban entregando como tal. Ellos ya tenían otros restaurantes más grandes y yo decido quedarme con el restaurante. Pero desde 1941 este lugar ha sido reconocido como un bar. Ha sido reconocido como bar. Sí, y la clientela pues es clientela que habitualmente pasa por aquí. Ese dato nos lo proporciona, de la fecha nos lo proporcionó Gobernación, que era alguno de los permisos, de los primeros permisos en aquellos tiempos. Sí. Y fíjese que es muy interesante porque el bar es un espacio de convivencia muy diferente de lo que pudiera ser una cafetería o de lo que pudiera ser un restaurante. ¿Qué es lo que ofrece usted aquí? Por ejemplo, se toman, una cerveza, pero si quisieran comer algo, ¿qué les ofrece? Bueno, en aquel tiempo se manejaba que el marisco lo traían del local próximo, que también pusieron ellos mismos, la misma familia Lam. Se traían los mariscos para acá y de aquí llevaban bebida. Eso es lo que se sabe hasta el momento. Después ya el concepto cambia y empiezan a tener alimentos aquí, como lo que la gente le llama botana. Y ya no se cobra, ya es algo que proporcionan como parte del negocio, del establecimiento. Del servicio. Y pues empezaron a tener cerveza, bebida de baja graduación, como un vino tinto.
y de alta graduación también. A ver, usted ha mencionado 2 veces esto de la baja graduación y la alta graduación. ¿Qué considera bebidas de baja graduación? Ahora ya hay bastantes bebidas de baja graduación. Viene siendo la cerveza, algunos cooler, vino tinto, esos son de baja graduación. Esos se consideran de baja graduación. ¿Y de alta graduación son los destilados? Ya son los destilados. Brandy, ron, coñac, whisky, ya son. Ahí está. Y digamos, lo que he observado es que en los últimos años ha habido como un mayor aprecio y consumo del mezcal. ¿Eso es algo que también ha usted observado en su establecimiento? Sí, sí. Se ha estado modificando mucho el tomar de la gente. Ha cambiado bastante. En el 95, que yo recuerdo que llegué aquí, poca gente consumía tequila, mucho menos mezcal. O sea, eran otros tiempos. El que pedía una copa buena, pues era un brandy, era un ron. Ya teníamos brandys españoles, como pues algunas marcas por ahí. Pero era lo que se consumía: brandys, ron y alguno que otro whisky o coñac. ¿Y ahora qué es lo que se consume preferentemente? Se ha elevado bastante el consumo de mezcal. Se ha elevado bastante. El de tequila primero empezó a levantar y ahora el mezcal pues ahorita está muy fuerte. Hay bastantes mezcales, ya tenemos bastantes mezcales. Aparte que nuestra región de San Luis Potosí es una región muy fuerte, pues manejamos bastante mezcal. Tenemos muchos premios en San Luis Potosí. Muy bien. Oiga, ¿y qué horario maneja en su establecimiento? También ha estado modificando mucho la ley de alcoholes. Un tiempo no había tanto problema en abrir temprano, pero ahora sí tenemos un horario establecido a las 10 de la mañana. Tenemos el permiso de lo que es el bar, el establecimiento bar, el giro bar más bien, es de 10 de la mañana, 10 a.m. a 1 a.m. Cada lugar tiene su... Claro, yo le pregunto por el de usted, que pues es un lugar ya emblemático dentro de la ciudad de San Luis Potosí. Y otra cosa que le quería preguntar es, usted mencionó la ley de alcoholes o el reglamento de alcoholes que se ha modificado mucho. Pues fíjese que lo que es muy curioso es que entre 1932 y 1970 el reglamento de alcoholes solo se modificó una vez. O sea, fue una temporada muy larga con el mismo reglamento. Y me llama la atención que diga usted que ahora se modifica más seguido. ¿En qué sentido son estas modificaciones? Se ha modificado en cuestión de horarios. Por ejemplo, en el 2000, 2001, 2002 fue muy importante la modificación por la situación de permitir el acceso a las mujeres a las cantinas. Bueno, no creo que en todos los lugares haya acceso para que las mujeres puedan entrar a la cantina. No en todos. Bueno, se supone que la ley lo marca, ya lo permite. Hay establecimientos que dicen que no, o definitivamente no se puede también, o sea, por seguridad. Sí. Y entonces dice usted que a partir del 2000 hay una modificación importante por No recuerdo exactamente la fecha, pero es 2000, 2002 por ahí. Se hizo la modificación de la ley de alcoholes y permite el acceso a damas, que antes no estaba permitido. No, en las cantinas decían prohibida la entrada a mujeres, niños y uniformados, ¿no? Sí. Bueno, lo de niños y uniformados, eso sí sigue muy... Y está bien. Sí, claro. Está muy bien. ¿Y qué otro tipo de modificaciones ha tenido la reglamentación que usted se considera así como significativa? Es horarios, el acceso a las damas, el fumar también se prohibió en restaurantes y en bares. Y bueno, pues ha sido bueno. Está bien. Pero es de lo más que más está más marcado en la ley de alcoholes. Bien. Y con la pandemia, ¿cómo le fue? Bueno, nos permitieron trabajar a restaurantes, pero a bares no. Estábamos cerrados por la mayor parte de San Luis Potosí. Estuvimos cerrados y estuvo pérdida total. Nos quedamos con las deudas de renta y todo. Pues sí. Pero ahí vamos. ¿Y cuándo reabrió?
Abrimos, yo creo que en el 2021, bueno, hubo temporadas de cerrar y otras nos permitían abrir. Pero de igual forma, por lo mismo de la pandemia y miedo de algunos clientes y todo, no, había poca clientela, o sea, estaba muy mal toda la situación. A partir de julio del año pasado, ya se permitió el acceso, obviamente con algunas restricciones, pero bueno, pues es parte de... Nos fue muy mal, mucha pérdida. Pero ahorita ya se está recuperando. Sí, ya la llevamos, ya vamos para adelante. ¿Y la afluencia de las personas que vienen de antes y después de la pandemia son las mismas? Perdimos bastante gente. Usted los conoce muy bien. Perdimos bastante gente. Estos establecimientos siempre es de irse renovando también de clientela. Mucha gente más joven empieza a venir, los que empiezan a ser mayores de edad también empiezan a venir por la curiosidad, por conocer y también por tomarse una cerveza, una copa. Empiezan a venir y hay unos se quedan, otros ya no vuelven, pero conservamos algunos de los de hace algunos años. Está muy bien. Bueno, señor Alonso, vamos a una pausa y regresamos. Continuamos aquí en el Bar Tampico y ahora vamos a platicar un poco con el maestro Inocencio Noyola, que se ha dedicado a, bueno, su última investigación publicada tiene algo que ver con el tema de los bares. Inocencio, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Y yo quisiera que nos platicaras por favor a nuestro público ¿cuál fue esta última publicación que hiciste? Bueno, fue sobre la ley que prohibía el alcoholismo, el consumo del alcohol, promulgada en 1923 por Aurelio Manrique, por gobernador, y una aplicada realmente por Aurelio Manrique, y que, digamos, causó una serie de problemas pues entre los productores, consumidores de bebidas, y también entre la gente de la sociedad. Bueno, esa ley es como una ley para regular el consumo de alcohol, pero se tiene mucho la percepción de Aurelio Manrique como un gobernador muy interesado en prevenir el alcoholismo. ¿De qué manera vincularías tú el problema del alcoholismo con esta ley? Bueno, la ley argumentaba que había demasiados alcohólicos en San Luis, el alcoholismo era un problema muy fuerte y es un discurso que realmente se trae desde el siglo XIX. Desde fines del siglo XIX, en los periódicos de la época, se dice que en San Luis Potosí es un problema fuerte del alcoholismo. Lo que es interesante es el interés que va adquiriendo el gobierno del Estado, en promulgar una diversidad de leyes que prohíben el consumo del alcohol, pero también va a estar afectando a la producción del alcohol. Y lo que también es interesante es el cambio del discurso. En el siglo XIX, los más interesados son los médicos en señalar que el alcoholismo se está convirtiendo en una enfermedad, en una patología biológica. Pero el Estado lo convierte en una patología no biológica, sino en un delito. Y entonces hay un cambio interesante en ese sentido, ¿no? De verlo como una enfermedad a verlo como un delito, y entonces viene la aplicación de las normas por parte de los gobiernos desde el Porfiriato y hasta realmente con Aurelio Manrique, que le toca aplicar esta ley. Pero yo creo que aquí lo que es interesante no es solamente el consumo del alcohol, sino que está afectando a los productores del alcohol, porque se va sobre todo al mezcal y al pulque. Y entonces con la ley de 1923 lo que vemos también es un cambio en el sentido de ver ciertas bebidas como dañinas para la sociedad y para la gente pobre, como es el pulque y el mezcal, pero al mismo tiempo se permite el consumo de otras bebidas como la cerveza
como los whiskies, la grappa, el coñac y demás. Es que precisamente eso te iba a comentar. Cuando se establece la Escuela Industrial Militar, en 1906, uno de los objetivos del establecimiento de la escuela es precisamente combatir el alcoholismo mediante la educación de los jóvenes. ¿Sí? Pero al mismo tiempo es la época dorada de la cervecería San Luis. Así es. Y que recibe mucho apoyo por parte del gobierno del Estado. Entonces, como que hay ahí un contrasentido, ¿no? Entonces, la cerveza sí se permite y esa no provoca problemas de alcoholismo, y las bebidas alcohólicas, las bebidas alcohólicas obviamente consumidas en desorden o en exceso pueden provocar serios problemas a la salud y pueden convertirse en alcoholismo, ciertamente. Pero, ¿por qué el Estado no considera la cerveza como un producto alcohólico? En los anuncios del siglo XIX la cerveza se ve como un bien adecuado para consumir porque trae beneficios de energía, energéticos y saludables. Aquí el discurso es sobre el consumo del mezcal y sobre todo del pulque, porque son bebidas relacionadas con clases menesterosas. Entonces el Estado tiene interés en ayudarles a estas clases populares a dejar el alcoholismo. Pero al mismo tiempo, a mí me parece irónico, por ejemplo, en el siglo XIX, el alcoholismo se persigue como un delito y como una enfermedad, pero también se permite, por ejemplo, la prostitución. Hay un reglamento que permite crear prostíbulos donde también se consume el alcohol. Y hay lugares donde se consume el alcohol porque empieza la gente a hacer kermeses, a hacer fiestas. Las sociedades como la lonja permiten el consumo del alcohol, pero son las bebidas que están llegando de fuera y que están entrando a un proceso de industrialización y de la búsqueda de mercados. Entonces yo creo que también hay el interés de permitir el consumo de bebidas extranjeras por un mercado que está entrando, que está naciendo, y que en el caso de San Luis Potosí es el choque, y creo que en general del país, es un choque entre las bebidas tradicionales, como puede ser el chinguirito, el mezcal, el pulque y todas las otras bebidas que hay a nivel nacional, con las bebidas industrializadas como puede ser la cerveza. San Luis tenía varias fábricas de cerveza, después va a crecer la producción de cerveza en Monterrey, en Orizaba, en Toluca, y la llegada de las bebidas más industriales europeas que permiten tener una cierta distinción, un mejor caché, consumir coñac, whisky, grappa, por ejemplo, que consumir pulque. Sí, ciertamente. Y también es muy interesante observar cómo siglo XIX, principios del siglo XX, había muchísimas pulquerías en la ciudad de San Luis Potosí, sobre todo alrededor del Saucito, del área del Saucito. Y hoy en día prácticamente no las ves por ningún lado. Pues en el siglo XIX, principios del XX, el Saucito, Tlaxcala, Santiago, toda esta parte hacia Agualulco, Mezquitic, son zonas productoras de mezcal y de pulque. Y bueno, realmente de pulque, porque las que son grandes productoras de mezcal son las haciendas, ¿no? Por ejemplo, la mezcalera de la Sauceda es bastante enorme. El Tepetate tiene muy buena cantidad de hornos para la producción de mezcal, entonces hay una buena producción de mezcal en las haciendas que rodean el San Luis, y realmente el mezcal era un producto que identificaba al altiplano potosino, ¿no? Y el pulque es mucho más popular entre las comunidades de campesinos, los descendientes de las comunidades indígenas como el Mezquitic, y que realmente es una bebida mucho más popular y con una tradición centenaria, ¿no? Porque el consumo de pulque viene desde el periodo prehispánico. Entonces esa es la parte que es interesante. Ahora sí hay un rescate de las dos bebidas. El gobierno del estado en los últimos 15 años, sobre todo, ha fomentado y ha promovido, no digo que el consumo, pero va junto con lo mismo, pero ha promovido los lugares donde se produce mezcal y donde se produce pulque. Entonces hay lugares nuevamente que empiezan a recuperarse en Armadillo y en Mezquitic, incluso en el Saucito, y empiezan a producir otra vez pulque, porque ahora es interesante el cambio del gobierno, del discurso, ¿no? Del discurso, porque es parte de una identidad
local, regional del altiplano potosino, ¿no? Pero inclusive se reconocen ahora valores nutritivos Sí, al pulque. al pulque. Y el mezcal ha ganado premios. ¿No? El mezcal potosino. Y es una bebida altamente cotizada. Sí. Sí, está bien. Oye, Inocencio, ¿y qué pasa con esta ley que pone en ejecución? Bueno, que Aurelio Manrique se empeña en poner en ejecución. ¿Funciona, no funciona? ¿Cómo afecta a la sociedad? Bueno, la ley en sí la publica Rafael Nieto en sus últimas semanas de gobierno, últimos meses. Y a quien le va a tocar aplicarla va a ser Aurelio Manrique, y la idea es, de acuerdo a la ley, era acabar con todos los establecimientos de cantinas en el estado, no solamente en la ciudad, sino en el estado. Pero era por etapas. Ellos calculaban que promedio de unos 5 años no iba a haber ningún lugar donde se pudiera consumir alcohol. El asunto es que Aurelio Manrique lo politiza y lo empieza a aplicar desde ese punto de vista, y empieza a ser criticado. Hay oposición de los productores de mezcal, por ejemplo, hay amparos que presentan. Es una ley que no saca reglamento, y entonces le permite a las autoridades municipales sacar a veces mandos de policía de buen gobierno o acuerdos administrativos para imponer multas por los horarios. Está prohibida la entrada a mujeres y a niños. Muchas pulquerías eran, digamos, regenteadas por mujeres. Mujeres, claro. Y entonces se prohíbe que ellas estén a cargo de las pulquerías. Se prohíbe la entrada de mujeres. Entraban mujeres a esos establecimientos a consumo y ya también a una prostitución. Entonces también está prohibido la entrada a mujeres. Se empieza a reglamentar el horario para evitar el famoso San Lunes. Las cantinas tenían la oportunidad de abrir desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estaba prohibido abrirla los domingos. Y entonces Aurelio Manrique empieza a aplicar la ley de una forma tan fuerte que empieza a chocar con no solamente con los dueños, sino con las autoridades también del Congreso, porque es una ley que saca un Congreso. Se aplican durante 3 años el Congreso que estuvo con Aurelio Manrique, y después entra otro Congreso opuesto a Aurelio Manrique, que es el que viene derogando la ley en noviembre de 1925, y se acaban, digamos, estos casi 2 años y cacho, 3 años, realmente todo el Congreso de 3 años, de esta famosa aplicación de la ley, y se tiene que echar atrás. Después vendrá la ley federal sobre la prohibición del consumo de alcohol, por hasta 1929. Fíjate que es muy interesante esto que mencionas, porque revisando la documentación, bueno, creo que vamos a una pausa y en el siguiente segmento platicamos sobre esto que te iba a comentar ahorita. Gracias. Gracias. Regreso con el señor Juan Pablo Alonso Tapia en el Bar Tampico, este bar que se encuentra en el centro de la ciudad de San Luis Potosí y que es un bar muy concurrido y apreciado por la clientela. Señor Alonso, platíquenos, ahorita nos encontramos en los sótanos del inmueble que ocupa el bar. ¿Por qué decidió abrir este espacio? Ya cuando yo llego a este establecimiento a trabajar, ya existía uno de los sótanos abierto al público. Cuando se hace la modificación de ley de alcoholes y se permite el acceso a las damas, es cuando decidimos hacer sanitarios en la parte del fondo, y nos permiten el acceso acá, y es cuando se abren los sótanos. Sí. Y ¿cuántos sótanos hay en la casa? Debe de existir estos 3 y 2 más hacia el fondo. Hacia el fondo. Pero vamos a decir, el bar es nada más la parte pequeñita donde estábamos al principio. La barra sí, barra y contrabarra es la parte de arriba, lo demás es para atención en mesas. Ah, mire, muy bien. ¿Y cuántas gentes trabajan aquí?
Ahorita, con la situación de pandemia, sí perdimos un par de personas, obviamente buscaban su ingreso. Los demás los logramos conservar y están trabajando 6 personas. Está muy bien. ¿Y se abre todos los días? ¿O Abrimos hay algún día que esté cerrado? Todos los días, todo el año. Todos los días, todo el año. Incluido 1 de enero. No, ese día sí. Se cierra 2 días al año nada más. Es el 25 de diciembre, 1 de enero. Esos sí, ya son más familiares. Sí, sí, claro, por supuesto. Así. Pero lo interesante es que tiene clientela todos los días del año. Todos los días. ¿Y aquí alguna vez usted ha pensado en expender pulque, que era lo que estaba platicando con el maestro Inocencio, o no? Tratamos, en alguna ocasión nos ofrecieron un producto pasteurizado. Nos lo trajeron, era pulque envasado, embotellado y pasteurizado. Pero mucha gente tuvo miedo, no sé, por alguna reacción estomacal o algo, y decidieron no. Y se quedó el producto, entonces decidimos ya no incursionar. Sí, era producto ya muerto. Incursionar. Inventario muerto. Está bien. ¿Y qué es lo que más se consume en su bar? Ahorita es cerveza y mezcal, whisky. Es muy variado lo que tenemos y es muy va muy al parejo lo que manejamos nosotros y se consume muy al parejo la cerveza, whisky, vodka y brandy, mezcal, incluido, mezcal y tequila. Este establecimiento tiene la gente muy parejita así con los consumos. Bueno, eso está bien y para usted le hace más sencillo, claro, la operación del lugar. Bueno, ¿y qué nos puede platicar algo así interesante de su negocio? Nosotros le hemos estado tratando de dar espacio a mucha gente para presentaciones de libros. Hemos hecho catas por la parte cultural también y que esté la gente informada de bebidas nuevas para ellos o de algún producto más que es interesante que todo el mundo conozca. El vino tinto, el mezcal, estamos haciendo catas, hemos estado haciendo las presentaciones de los libros, hemos estado prestando el espacio para algunas personas y pues ha funcionado muy bien, ha sido muy aceptado y se nos ha hecho muy interesante. Hemos estado participando con turismo y con cultura. Y también para lo mismo, o sea, para... Turismo municipal y cultura turismo municipal. Sí. Hemos estado en programas, por ejemplo, ahora acaba de pasar el Día del Periodista Mundial, algo así, Periodismo Mundial, algo así. Y tuvimos la visita de gente de otros países y los recibimos aquí y se fueron muy contentos, muy agradecidos. Vinieron 4 grupos de 30 personas. Duraban 25, 30 minutos, se tomaban una copita y un canapé y se retiraban. Sí, era para conocer, era como una vuelta por aquí. Muy interesante, muy divertido también. Pues, está bien. Bueno, y los usuarios de su establecimiento, me decía usted que hay mucho joven, hay mucha gente joven. ¿Vienen nada más, se toman una copa y se van? ¿O se quedan más tiempo? Se da mucho tenemos mucha clientela que es comerciante de nuestra zona y tienen oportunidad de quedarse un poquito más, de disfrutar los alimentos, porque tenemos alimentos, se da un poquito más la oportunidad, pero tenemos gente joven que están en las universidades y vienen, se toman una cervecita y se van también como por descanso o por hacer tiempo, pero tenemos de los dos. Así. De los dos. Sí. Está bien. ¿Y qué es lo que a usted más le gusta de su trabajo aquí? Bueno, siempre me ha gustado el servicio al público, hacer amistades, conoces bastantes personas. Eso ha sido muy interesante y muy agradable para mí. ¿Y la competencia alrededor cómo es? Todos tenemos un concepto muy diferente. Hay establecimientos que tienen otro tipo de clientela, pero
todos somos los mismos, o sea, nos dedicamos al servicio y eso es yo creo que lo más importante. Tratamos de que la gente o nuestra clientela o nuestra gente esté a gusto, Esté cómoda contenta. y que tenga el producto que requiere. Está bien. Entonces, ¿y hay una asociación de propietarios o de administradores de Dueños de bares? bares. Existen algunas. Existe una unión de antreros, existe una unión de dueños de bares. Nos apoyan, sí existen 2 o 3, no recuerdo ahorita. Nosotros pertenecemos a una y nos apoyan en papelería, en documentación o en ubicarnos bien qué es lo que tenemos que hacer mediante algún trámite que nos pida gobernación o ayuntamiento. Pero sí existen algunos. Usted mencionó ahorita de la asociación de antreros. ¿Cuál es la diferencia entre un antro y un bar? Y perdón por mi ignorancia. No, la situación es que todos manejamos alcohol, Ajá. de alta o de baja graduación. Eso es muy importante porque incluso Gobernación acaba de sacar otro tipo de permiso. Pero los antreros son los que se dedican más a centro nocturno y están referidos en otros horarios un poquito más fuertes. Uh-huh. Entonces, pues estamos con ellos, estamos trabajando y nos ponemos bien de acuerdo con papelería y todo eso. Muy bien. ¿Y la ley de alcoholes actual es una ley que usted considera que le permite hacer su trabajo? ¿Es muy restrictiva? ¿Cómo la observa usted? Las modificaciones han sido buenas en los horarios y en la situación del acceso a las damas. Pero el concepto de los establecimientos sí es muy diferente. Por ejemplo, nuestro centro se queda solo muy temprano en estas fechas ahora, después de pandemia, después de muchas cosas que hemos vivido. Se queda solo muy temprano a las 9, 10 de la noche. A ciertas partes del centro ya está solo. Y nosotros, por ejemplo, se desperdicia porque tenemos permiso hasta la 1 de la mañana. Entonces ya dices, bueno, ya no se aprovechó ahí bien. Pero son modificaciones buenas. Uh-huh. Y por ejemplo, los centros nocturnos y todo eso pues tienen acceso hasta las 3, 4 de la mañana. Ignoro ahí el dato, pero pues han hecho buenas modificaciones. Sí nos permite trabajar, estamos a gusto. Ciertamente ha cambiado el uso del suelo en todo el centro, porque antes de ser un espacio pues, habitacional, ahora es fundamentalmente comercial. Claro, hay algunas personas que están regresando a vivir al centro y eso pues también le cambia a usted el concepto del tipo de personas que lo frecuentan. Pero bien dice usted que ya a las 9, 10 de la noche esto pues, está se vacío. quedó un poco solo, sí. Pero, y a pesar de que hay poca gente, ¿lo mantiene usted abierto? No. Hemos decidido por seguridad del personal y de todo, del establecimiento y de todo, en ocasiones cerrar a las 10:30, a veces ya estamos cerrados, a las 11. Y el fin de semana, bueno, sí llegamos a veces 12, 12:30, 12:15, que están uno que otro cliente pues, a gusto y también no los queremos correr, ¿verdad? Claro. Entonces decidimos, bueno, que nos esperamos tantito, aprovechamos los consumos y ya cerramos. Pero sí, entre semana, lunes, martes, miércoles, sí cerramos más temprano. ¿Y sus proveedores, los vamos, son grandes cadenas de suministro o cómo hace usted para proveer su lugar? Obviamente todo el mundo busca la economía, entonces mejores precios. Sí, los precios. Buscamos cadenas grandes y trabajamos con algunas que nos apoyan también con algunos créditos, pero también tenemos tiendas, vinaterías aquí cerca y también nos apoyamos con ellos. Obviamente también es el consumo y les pagas. Claro. Todo bien. Está muy bien. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Bueno,
Estamos aquí en el Bar Tampico, en la parte de los sótanos. Como pueden ustedes observar, es una estructura muy interesante que permite una muy buena acústica y también pues, es un lugar agradable y cálido. A mí me gustaría que platicáramos, Juan Pablo, si le parece bien, cómo ha ido evolucionando el concepto de bar en el público, no tanto usted, sino en su público. ¿Qué es lo que usted ha observado? Se ha observado que a partir de algunos tiempos ya la gente busca también no tanto la bebida, sino ahora también el alimento. Entonces es algo que se realiza un maridaje ahí de bebida, tanto puede ser tequila, picoso o dulce con alguna copa. Y es interesante también que vas buscándole también como propietario o como chef o cocinero, también vas buscando el qué es lo que vamos a ir adaptando. Muy bien. Inocencio, tú habías hablado sobre otras formas de ver los bares. Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes platicar sobre eso? De mi experiencia. Bueno, pues yo no puedo platicar de eso, pero tú sí. No, yo creo que es algo interesante. Pablo había mencionado de cuando se modifica la ley y se permite la entrada a mujeres. Entonces hay que recordar, si uno retoma esas leyes de 1923, donde está prohibida la entrada a las mujeres y se criminaliza que las mujeres entren, se les castiga. Entonces hay que ver cómo yo creo que durante todo el siglo XX, realmente estaba prohibido que las mujeres entraran a los bares y cuando entraban eran tomarlas como mujeres de mala conducta y que iban a buscar negocios y entonces se victimizaba y se criminalizaba a las mujeres por esto, ¿no? Y a partir yo creo que en el caso de San Luis, que es muy interesante en cuanto a la cultura potosina, que también es parte de una tradición nacional en cuanto a los bares, pues esta crítica a que las mujeres entran a los bares. Ya, digamos, con la modificación a la ley ya casi unos 20 años, entonces cada vez vemos más mujeres en los bares. Y eso me parece interesante, digamos, este proceso de cambio cultural, de permitir que las mujeres socialicen en espacios que antes estaban destinados solamente para hombres y que al mismo tiempo que las cantinas uno las visualizaba donde iba la gente que estaba borracha, que eran gente de escasos recursos, en fin, ¿no? Y que para eso distinguíamos entre una cantina y un bar. Le dábamos un cierto caché al bar entraba otro tipo de gente. Y ahora yo creo que hay una tradición que incluso se puede decir que empieza en la Ciudad de México en los años 90, cuando el gobierno de la Ciudad de México trata de rescatar los antiguos bares, no sé, como la Ópera o el Nivel, que era una de las cantinas más viejas del país, ¿no? Que decían que Sebastián Lerdo de Tejada mandaba a pedir sus bebidas al Nivel, un bar en la ciudad del centro de la Ciudad de México, y como poco a poco en otros lugares del país, tal vez esta influencia aquí en la Ciudad de México trata de buscar y de rescatar antiguas bares y cantinas del centro. Yo creo que en ese sentido el Tampico, a mí me gusta el Tampico por sus bóvedas, es algo que lo distingue y al mismo tiempo se va creando como un espacio distinto, como un bar con espacios culturales, ¿no? Yo creo que en ese sentido son estos dos puntos, ¿no? La entrada de mujeres a los bares, que cambia nuestra forma de concebir el bar o la cantina, y también esta forma de ver a lo mejor a los bares que pueden convertirse en espacios culturales, como dice Pablo, en lugares donde se puede hacer cata de vinos. No sé, a lo mejor un día que Pablo invita a alguien de un instituto de gastronomía a hacer un maridaje entre mezcales con platillos locales, no sé. Yo creo que los bares se convierten en otros espacios. Bueno, es un concepto ciertamente interesante considerar al bar como un espacio de actividades culturales, porque sí es una connotación mucho más contemporánea, ¿no? Y en ese sentido yo no sé si sus colegas que tienen bares también están intentando este tipo de eventos, ¿o no? No todos, pero no todos lo han estado intentando, pero sí
Sí hemos visto que tratan, o sea, sí aceptan la evolución, sí van haciendo como que el que no manejaba alimentos ya lo empieza a manejar. Aparte, bueno, los fincas, no todos tienen el espacio que se requiere para meter 40, 50 o más gente. Pero sí, ahí va muy despacio, pero ha sido muy interesante la aceptación de la gente. De mismo San Luis ha estado aceptando todos esos cambios, muy importante. ¿Y cuántas personas caben aquí? Por ejemplo, creo que organizó aquí la presentación del libro del maestro Inocencio, ¿verdad? En este espacio, el día de la presentación del libro del maestro, metimos aproximadamente, habíamos platicado de 35 personas, llegaron como 60 maestros. Sí. Felicidades, muy bien tu presentación de tu libro. Pero tenemos, para las personas sentadas, son 120 personas las que caben en este establecimiento. Pues es un número bastante importante. Sí. Sí. Y con 6 personas nada más allá arriba y 120 acá abajo. Hemos contratado personal también para que nos apoyen, pero pues ha funcionado muy bien, o sea, sí, hemos trabajado bien. Sí, está muy bien. Bueno, Inocencio, tú conoces también aquí el tipo de establecimientos que denominamos bares o cantinas en el centro. ¿Cuáles serían los más antiguos que tú recuerdes? Pues uno de los más antiguos que se menciona es el Escalón, que está en Reforma. El bar La Lira, que estábamos platicando hace rato, que era un bar tradicional, que ya cerró. Estaba el Peñasquito, que estaba aquí en el Eje Vial y cambió de espacio en la misma avenida. Hay otros bares que han ido cerrando por la pandemia. Hay otros que se están abriendo con esta nueva idea de ofrecer alimentos. No recuerdo los nombres, pero están algunos aquí. Está el Raúl, por ejemplo, unos en Reforma y en Constitución. Y hay otros en el centro. Creo que el Callejón de Universidad se ha convertido en un centro de bares aquí en el centro. Yo pensaría que a lo mejor, como en otros lugares, podía buscarse espacio en la ciudad, en el centro histórico, y darle una nueva vitalidad a ciertos espacios, convertirlos entre una mezcla de bares, tiendas artesanales, o sea, una mezcla un poco más también pensando en el turismo que podía llegar afuera, ¿no? Yo creo que hay gente que llega a San Luis y va a preguntar, y bueno, ¿cuál es el bar tradicional de San Luis? ¿No? Yo no sé cuál sea el bar tradicional de San Luis, claro, pero debe haber algunos, a lo mejor Pablo si conoce algunos que puede decir cuál es el bar tradicional. Yo creo que el Tampico es uno de los más antiguos, aparte del bar El Escalón. No sé qué otro bar por aquí haya de los antiguos. ¿Usted de qué se acuerda, Juan Pablo? Existen bastantes y han estado, como decía el licenciado, cerrando algunos. Por ejemplo, La Montaña en Constitución ya cerró, pero enfrente se puso otro establecimiento, el Chilos. El Raúl yo considero que también ya tiene sus años. El Escalón, sí, ¿verdad? Sí. El Escalón ya también yo creo que es de los más antiguos. El Salón París, que ya cerró también. Existen bastantes. Aquí en la zona centro existieron y están unos por ahí todavía, pero pues es parte de todo evolucionando. Si te animas, Inocencio, a hacer un estudio sobre una historia de los bares, en el fondo del ayuntamiento, el fondo documental del ayuntamiento de San Luis Potosí, hay mucha información sobre estos bares y casas de asignación. Sí, precisamente para el libro estuve consultando el fondo de ayuntamiento porque es donde sacan los permisos, los cierres de algunos de los bares, ¿no? Yo creo que un bar tradicional de San Luis que está en la literatura es el de cuando Guadalupe bajó a la montaña, que es la montaña que estaba en Constitución, que forma parte de la literatura de San Luis, ¿no? Y otro bar que, bueno, supuestamente es parte de una canción que es el Kumbala, el Kumbala que estaba en la Avenida de las Torres, que hoy forman parte, parece que ahí salió la historia de la canción del Kumbala Bar, ¿no? Que uno lo ha escuchado con la maldita vecindad. Entonces yo creo que hay una historia de los bares que nos faltaría hacer, no solamente como establecimientos de negocios, sino esta relación cultural
que puede haber entre los potosinos con sus bares, ¿no? Con estos espacios. Y no solamente con los bares, sino con otra diversidad de espacios urbanos que son parte del entretenimiento y de la cultura de San Luis. Pero tú mencionaste hace rato también un recorrido cultural que se hace o que se hacía por los bares de San Luis. ¿Puedes platicar un poquito de eso? Bueno, yo leí hace que llevan como unos 5 o 6 años que hay un recorrido de los 7 bares. Yo lo decía porque yo lo hice hace como 15 años. y sí, yo sé que hacen un recorrido de los 7 bares, supuestamente los 7 bares más antiguos, ¿no? Que hay aquí en el centro. Entonces sí, no sé en qué periodo, en qué época del año lo hacen. Sí, ya lo ven en internet, que hacen el recorrido de los 7 bares. Así como el recorrido de las 7 iglesias, de los 7 templos, está el recorrido de los 7 bares. Pero yo creo que cada quien puede hacer su recorrido de los 7 bares de acuerdo a sus gustos, ¿no? Hay muchos bares en San Luis para elegir, vamos. Bueno, pues muy bien. Yo creo que otro día seguimos con esta conversación sobre los bares, los usuarios de los clientes de los bares, no los usuarios de los bares, el personal que trabaja, y cómo es que llevan el negocio aquí. Y les agradezco mucho su participación en este capítulo nuevo de Historias de San Luis. Muchas gracias y hasta la próxima.